Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a explicarles qué es la tosferina preparado por Alejandra Baos y mi compañera Sara Ospina. Con relación al metaparadigma, entonces vamos a ver persona, ambiente o entorno, qué es la tosferina. Como definición, entonces la tosferina es una infección de las vías respiratorias que se caracteriza por una inflamación traqueobronquial con aparición de tos violenta, sensación de asfixia y estridor inspiratorio. La epidemiología, entonces, según la OMS, ocurren 50 millones de casos cada año. De estos, 300.000 fallecidos anuales, con una letalidad del 4% en países de desarrollo. La mayor incidencia se ha observado en menores de un año, que equivale al 5% del total de los casos. En Colombia, entre 1982 y 1993, la cobertura de vacunación aumentó un 53% y la incidencia en menores de un año pasó de 398 a 13 casos por 100.000 habitantes. En los últimos años, la cobertura ha mantenido en 80% y la incidencia en menores de 5 años el 0.8 por 100.000 habitantes. Los últimos 3 picos en Colombia fueron entre 2006, 2009 al 2012. En este último hubo una incidencia de 8.5 casos por 100.000 habitantes, la más alta en los últimos 20 años. Como factores de riesgo, entonces tenemos niños menores de un año, especialmente lactantes que no han iniciado el esquema de vacunación, en niños menores de 7 años con un esquema de vacunación incompleto, niños menores de 5 años próximos a vacunación y mujeres en estado de gestación, principalmente en el tercer trimestre, personas con inmunodeficiencia, trabajadores y estudiantes que tengan contacto con personas infectadas. El agente causal es entonces un gram negativo aerobio, del género bacteriano Bacteria pertussis. El periodo de incubación es de 6 hasta 10 días, con un rango entre 4 a 12 días. El modo de transmisión entonces se genera básicamente por 2 mecanismos. De modo directo, que es por medio de secreciones respiratorias a una persona susceptible, a través de tos o estornudos. Y de forma indirecta por medio de fomites, es decir, superficies infectadas que compartan los niños y que tocan las bacterias y luego se tocan las mucosas, puede ser nariz o ojos. El periodo de transmisibilidad es muy transmisible en la fase catarral, o sea, es la fase más contagiosa. A continuación vamos a explicarle en qué consiste. Antes de la tos paroxística, esta transmisibilidad llega a sus niveles más bajos de 1 a 3 semanas. Para control, la transmisibilidad se extiende desde la fase catarral hasta la 3ª semana después de comenzar los paroxismos en pacientes que no han recibido el tratamiento. A continuación, entonces, voy a mostrarles un pequeño video donde pueden diferenciar la tosferina en un adulto o en un lactante. Provocada por la pertussis en un adulto. Esos accesos de tos intensa ocurren varias veces al día y provocan una gran molestia a la persona. Sin embargo, los más impactados son los niños menores de 6 meses, que todavía no han recibido las 3 dosis de vacunación y aún están desprotegidos. Escucha el sonido de la tos de un infante con pertussis.
Cada crisis puede durar hasta 30 minutos, varias veces al día y puede persistir por hasta 10 semanas. Si así es el sufrimiento en un adulto, ¿puedes hacerte una idea de lo que es para un bebé? En la mayoría de los casos, los padres son quienes contagian a los niños de pertusis. Tú puedes evitar ese contagio. Pregúntale a tu médico cómo, vacunándote, puedes protegerte y ayudar a proteger a los más pequeños. Bueno, muchas gracias compañeros. Los dejo entonces con mi compañera Sara que les va a explicar. Buenas tardes. Para continuar con la exposición de la tosferina que inició con mi compañera Baos, yo les voy a exponer sobre en el metaparadigma salud-enfermedad sobre esta enfermedad. Como mi compañera les dijo anteriormente, la causante de esta enfermedad es la Bordetella pertussis, que es una bacteria que ingresa por las vías respiratorias y se adhiere principalmente a los cilios de las células nasofaringea, tráquea y bronquios, ocasionando un daño de estas células. En su mecanismo de patogenicidad, esta crea unos factores y unas toxinas que ocasionan la necrosis y desencadenan la cascada de la inflamación de estas células. Como toda enfermedad, esta tosferina tiene unas etapas o unos periodos de la enfermedad. Inicia con el periodo de la incubación, que es de aproximadamente una semana, en el que no hay manifestaciones clínicas, dado que la bacteria apenas está iniciando y se está adheriendo a las células. Luego continúa con el periodo de catarral, es el periodo de aproximadamente 2 semanas y es el periodo más contagioso, dado que primero que todo la persona aún no tiene muchas manifestaciones clínicas de esta enfermedad y segundo, la bacteria ya ha ingresado al cuerpo humano y el sistema inmune aún no lo ha reconocido, así que no ha creado respuesta a ella y aparte de eso la bacteria está viva. Por todo esto, la bacteria empieza a dividirse en grandes cantidades, generando más bacterias y la persona tose y contagia a las demás personas sin ella darse cuenta de que está enferma. Por eso hay que tener mucho cuidado con este periodo en particular, porque la persona todavía no sabe que no está enferma y la persona tose y contagia a los demás. Luego sigue el periodo paroxística, que dura de 2 a 8 semanas aproximadamente. En este periodo la bacteria prácticamente ya está muerta, porque el sistema inmune ya lo ha reconocido y ya ha creado respuesta a esto. Pero esta bacteria ya ha ocasionado un daño en las células. Entonces, como ya hay un daño en las células y una inflamación, esto va a crear unas respuestas y unas manifestaciones clínicas, o sea, que en este periodo es donde vamos a ver las manifestaciones clínicas, como la tos paroxística, que es una tos muy frecuente, muy violenta, que puede terminar hasta en vómito y con estridor en la inspiración. Bueno, luego continúa con el periodo de convalecencia, que es de la 8ª a la 12 semana. Aquí la infección ya ha sido eliminada del cuerpo y ya va a empezar a haber una restauración de las células que ya se han dañado. Poco a poco se van a ir recuperando estos daños y la frecuencia y la intensidad de la tos va a disminuir. El cuadro clínico que vamos a ver. Si vemos en un menor de 3 meses, con tos en acceso, estridor, apnea, cianosis, vómito después de toser, es unas gran manifestaciones de que posiblemente puede tener la tosferina, y más porque ustedes saben que en los lactantes las vías respiratorias son muy estrechas, entonces esta tos lo va a agotar mucho más y va a ser mucho más violenta. Luego, de 3 meses a 12 años vamos a ver una tos paroxística, una tos muy violenta. El niño va a tener que hacer mucha fuerza para respirar. Va a haber estridor. El estridor es la característica más grande de esta tosferina. Acuérdense que el estridor solo se escucha en la inspiración. Va a haber vómito después de la tos sin otra causa aparente. Bueno, acompaña de la tos paroxística que ya se las había dicho.
Y mayores de 12 años ya sus vías van a ser más anchas, más grandes las vías respiratorias, entonces no va a haber una tos tan violenta. Pero aún así, en esta edad va a haber tos de más de 2 semanas de duración, con o sin presencia de tos paroxísticas, expectoración y vómito. ¿Qué complicaciones vemos? El niño o la niña o el adulto puede acabar con un neumotórax, con una hernia, hemorragias subconjuntivales, hay fracturas costales, muerte, crisis convulsivas, síncopes, que es la pérdida de la conciencia, desnutrición y crisis convulsiva. Este problema de nutrición y desnutrición va a ser porque el niño por esta tos no va a querer ingerir alimento tan fácilmente. Hay una tosferina maligna que se define como la tosferina que le ocurre a los niños menores de 6 meses con un esquema de vacunación incompleta, falla respiratoria, hipoxemia refractaria e hipertensión pulmonar. Pruebas y exámenes diagnósticos. Hay unas pruebas clínicas y unas pruebas de laboratorio. Las pruebas clínicas serían las manifestaciones, que sería tos paroxística propia de la tosferina, que también llamada gallo. Va a haber vómito, tos por más de 14 días y bueno, y estridor en la inspiración, que ya lo había dicho. Y unos laboratorios que se va a hacer un cultivo. Este cultivo tiene que ser menor de las 2 semanas en que la bacteria aún está viva en el cuerpo, y se saca unas secreciones nasofaringeas para ser estudiadas y encontrar la bacteria. También se va a hacer con la PCR, que para detectar el ADN de la bacteria, esta tiene que ser menor de 4 meses para que la bacteria aún no esté muerta. Y serología, esta sí puede ser de 2 a 8 semanas, es una de las más confiables, dado que vamos a estudiar o se van a detectar los anticuerpos que el cuerpo ya ha creado contra esta bacteria. El tratamiento, el aislamiento de la tosferina es por gota. Hay que tener una hidratación intravenosa, aparte una alimentación frecuente y fraccionada, dado que el niño va a tener dificultad para deglutir. Antibióticos se van a utilizar eritromicina, claritromicina y acitromicina. Nebulizadores con terbutalina, para que es un broncodilatador y va a ayudar a dilatar estas vías respiratorias para que el niño pueda respirar mejor. Hidrocortisona, y antes de que el niño salga, ser vacunado por DPT. Bueno, ya en el PAE decidimos diagnóstico, el patrón respiratorio ineficaz relacionado con inflamación del epitelio respiratorio manifestado por tos prolongada, secreciones nasofaringeas, estridores y apnea. En el NOC lo pusimos estado respiratorio. Los indicadores fueron tos, profundidad de la inspiración, capacidad vital, saturación de oxígeno, uso de músculos accesorios, cianosis, apnea, expiración alterada, fiebre, inquietud y fiebre. Que estas van a ser las manifestaciones más frecuentes o más características de la tosferina. Nos dio puntuación global del 2, que es ligeramente adecuado, y la puntuación diana es que aumentara a 4. Intervenciones y actividades que nosotros haremos para mejorar la tos: ayudar al paciente a sentarse con la cabeza ligeramente flexionada para evitar que se bronquioaspire y que pueda respirar mejor. Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas. Fomentar la hidratación a través de la administración de líquidos. Vigilar los resultados de prueba de función pulmonar, especialmente la capacidad vital, fuerza inspiratoria máxima, volumen expiratorio. Este es el artículo de Cielo, que lo pondremos abajo como link para que, si lo deseen, puedan verlo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.